Hola, ¿cómo están? Muy bonita noche tengan todos. De antemano, gracias por estar en esta clase de la certificación en biomagnetismo. Y hoy terminaremos ver la parte de los reservorios. Ajá. En las dos clases anteriores vimos vimos la información de cada uno de los pares de reservorio. Y en esta ocasión veremos la práctica en donde se realiza la revisión completa de los pares de reservorio. Ajá. Y empezaremos con los pares de hígado a empezar a trabajar. Entonces, vamos a poner el video de la clase de los reservorios para ver cómo se revisa completamente, en este caso, este grupo que es importante al inicio de todo. Entonces, voy a poner mi cámara, voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Bueno, vamos a revisar los pares de reservorio. Entonces, pero antes de empezar a poner imanes, vente Isa, lo que primero que vamos a decir es neutro. Cargamos, juntamos y abrimos. Y ahí está parejito. Un poquito más para acá, Isa. Ahí está. Ahora vamos a decir una mentira. El nombre de mi paciente es Ismael Gutiérrez Aguilar. Cargamos, juntamos y abrimos. Y ve hasta dónde llega el otro talón. Llega a la mitad de la suela del tenis, mientras que la mentira llega a este punto. Cuando decimos la palabra neutro, queda parejo. Ahora ya sabemos qué está sucediendo, qué es lo que está pasando, que la pierna, un poquito más arriba, Isa, un poquito más para acá, más arriba, ajá, que la pierna derecha se está alargando, ajá, no se está cortando, se está alargando. Pasa en varios pacientes de esa manera. Bueno, vamos a revisar los pares de reservorios. Primero que vamos a poner es el par Gois. Imán de polar, ese sí, lo recomiendo. El primer imán que vayas a colocar es el del par Gois. De ahí en adelante el orden no importa. Entonces, imán de polaridad positiva en riñón derecho. Voy. Aquí están sus costillas y aquí llega el límite. Entonces el riñón derecho está de este lado. Colocamos, ven Isa. No, espérame, Lupita. Colocamos el imán de esta manera y lo vamos a introducir a la altura del riñón derecho. Ahora sí, vente, Isa. Si sale parejo, no requiere de ese par. Si sale disparejo, sí requiere de ese par. Entonces cargamos, juntamos y abrimos. Salió parejo. Quiere decir que ese par no lo requiere el paciente. Recuerda que es muy importante que cuando hagas el rastreo tengas tu lista de pares. Aquí no vamos a andar bueno, yo la verdad, yo sí tengo muy mala memoria. Entonces, por lo tanto, yo sí requiero de mi lista de pares. Entonces, no hay problema que tengas. Entonces, ahora, después del fenómeno Gois, la polaridad con la cual vamos a trabajar es polaridad negativa. Vamos a ver dental. Colocamos el imán, no importa el orden. En este caso, empecé del lado derecho. Cargamos, juntamos y abrimos. Salió parejo. Quiere decir que ahí no hay problema. Vamos en la parte de enfrente. Cargamos, juntamos y abrimos. Salió parejo. Ahora vamos del lado izquierdo. Cargamos, juntamos y abrimos. Quedó parejo. Quiere decir que el par dental no requiere. Vamos con nervio vago. Vamos a colocar nuestro imán a un costado del cuello. Del lado derecho cargamos, juntamos y abrimos. Quedó parejo. No lo requiere. Ahora vamos a ver del lado izquierdo.
Cargamos, juntamos y abrimos. Tampoco lo requiere, salió parejo. Vamos con el par pleura. Aquí está la axila, espérese niña, 2 deditos hacia abajo a la altura más o menos del pecho. Colocamos el imán pegado al cuerpo. Vamos a dejar que el paciente lo tome por sí solito y vamos a revisar pleura derecha. Cargamos, juntamos y abrimos. Y no. Está parejo. Vamos con pleura izquierda. Al costado, a la altura del pecho. Cargamos, juntamos y abrimos. Y salió parejo. Quiere decir que pleura no lo requiere. Ahora vamos por el otro. Recuerda que es muy importante que lo revises. Peritoneo. El peritoneo se revisa en toda esta zona. Con que pongas el imán de polaridad negativa más o menos un poquito arriba del ombligo, vamos a revisar peritoneo. Cargamos, juntamos y abrimos. Y salió parejo. Ahora, vamos a revisar cápsula renal. Aquí está más o menos el ombligo. Unos 2 deditos o 3 deditos hacia arriba. Al lado derecho está el riñón derecho. Y arribita del riñón, es decir, en la parte superior del riñón se coloca cápsula renal del riñón derecho. Lo mismo vamos a hacer con el riñón izquierdo. Ven, Isa. Entonces, riñón aquí. Toma este imán, por favor. Ve cómo está colocado. Lo introducimos. No te preocupes. Ahí está. A la altura del riñón, tratando de colocarlo en la parte superior del mismo. En este caso es riñón izquierdo. Cápsula del riñón izquierdo. Cargamos, juntamos y abrimos y no. Sale parejo. Ahora voy a empujar un poquito más en esta misma línea para llegar al riñón derecho. Gracias. Cargamos, juntamos y abrimos y salió parejo. Quiere decir que cápsula de riñón izquierdo no lo requiere. Ahora, vamos por el par interilíaco. El par el ombligo, Lupita. ¿Aquí? Ok. Entonces, el interilíaco, ven, Isa. Tenemos interilíaco derecho e interilíaco izquierdo. Pero es una zona un poco comprometida para el paciente, por lo que le vamos a pedir que, ve cómo le hago, doble esta rodilla y coloque el pie en la cama. Y le voy a pedir que levante su cadera. Ve, sin tocar voy a colocar el imán de polaridad negativa en el interilíaco derecho. Órale, tú ya andas azotando. Cargamos, juntamos y abrimos. Y quedó parejo. Le voy a pedir al paciente que otra vez doble esa rodilla, se levante. Retiro el imán. Le voy a pedir que doble esta rodilla, otra vez se levante. Voy a colocar el imán. Recuerda, es muy importante no tocar al paciente. Cargamos, juntamos y abrimos. Y el interilíaco izquierdo no lo requiere. Ahora vamos con cuello de fémur. Ve, lo fantástico de esta hermosa, ¿cómo se llama? Paciente, es de que está delgadita. Entonces aquí se siente el huesito, un huesito de la cadera, y abajito inmediatamente está el cuello de fémur. En este caso el derecho. Cargamos, juntamos y abrimos y ve cómo sale de desequilibrado para acá. Ve cómo sale desequilibrado.
Ahí nos está pidiendo el imán de polaridad negativa. El par es cuello de fémur, cuello de fémur. Entonces, el otro imán de polaridad positiva, aquí está el huesito, un poquito abajo. Tiene que quedar parejo. Si queda parejo, ese par lo requiere. Si queda disparejo, ese par no lo requiere. Cargamos, juntamos y abrimos. Y quedó parejo. Entonces, vamos a trabajar con cuello de fémur, cuello de fémur. Ahora, otro par que vamos a revisar es vesícula biliar. Entonces, aquí está, vente para acá, Isa. Aquí está la costilla. Aquí está el borde de la costilla. Hace un momento les comenté que no hay que tocar al paciente. Bueno, me refería a zonas sensibles, la cadera, las piernas, la parte frontal del pecho, o el pecho, etcétera. Pero en este caso de la costilla no hay tanto problema. Aquí en el borde de la costilla del lado derecho vamos a colocar un imán de polaridad negativa y vamos a revisar. Cargamos, juntamos y abrimos. Y ve nada más. Para acá, Isa. Ve cómo se abre. El par dice que es vesícula-vesícula. Entonces tengo un imán de polaridad negativa y pongo junto el imán de polaridad positiva. Recuerda, si sale parejo lo requiere, si sale disparejo no lo requiere. Cargamos, juntamos y abrimos. Y sí, salió parejo. Un poquito más para acá. Ahí está. Sale parejo. Entonces vamos a trabajar también con el par vesícula-vesícula. Ahora vamos con uretra. Vamos a agarrar nuestro imán de polaridad negativa y a esta altura, un poquito abajo de la pubis, vamos a colocar el imán de polaridad negativa. Cargamos, juntamos y abrimos. Y quedó parejo. Quiere decir que el par uretra no lo requiere. Ahora vamos a colocar otro imán a la altura de la vagina. Aquí entre la entrepierna colocamos el imán, cargamos, juntamos y abrimos. Y quedó parejo. Tampoco no requiere de ese par. Ahora, retiramos, con mucho cuidado retiramos. Vamos por el par muñón. Le preguntamos al paciente si ha tenido operaciones. Sí, una cesárea. ¿En dónde está la? No me lo mueva. Hace referencia al paciente que ha tenido una cirugía y que se generó a esta altura. Entonces, imán de polaridad negativa. Todo muñón, lógicamente, se va a revisar cualquier cirugía que ha tenido el paciente, hasta las dentales. Cargamos, juntamos y abrimos. Y no, quedó parejo. Entonces, no es muñón. Vamos con otro, es vaso. Aquí está el estómago, del lado izquierdo, a la altura más o menos de lo que son las costillas. Y un poco más al costado está el vaso. Entonces, ¿ven, Isa? Del costado del lado izquierdo vamos a colocar imán de polaridad negativa. Vamos a ponerle al paciente así que descanse el brazo. Ya después de que colocamos el imán a la altura del vaso, cargamos, juntamos y abrimos. Y quedó parejo. Y vamos por el último. Es decir, que no requiere de este. Dedo índice. Empezamos con el dedo índice derecho. Cargamos, juntamos y abrimos. Quedó parejo. Vamos con el dedo índice de la mano izquierda. Cargamos, juntamos y abrimos. Y quedó parejo. Un poquito más arriba. Ahí está.
Y en este caso, con esta paciente, en cuestiones de pares de reservorios, vamos a trabajar cuello de fémur y vesícula vesícula. Gracias. Ok, salieron dos pares. ¿Qué pares salieron? Uno vesícula, vesícula, profesor. Muy bien, excelente. Bueno, no importando el orden, es vesícula, vesícula. Ajá. Ah, déjenme hacerlo más grande. Sale vesícula, vesícula. Excelente. ¿Y el otro? ¿Cuál fue el otro par que salió? ¿Sí están conmigo? O sea, yo la verdad es que llegué un poquito tarde y pues el que me acuerdo fue este de vesícula, vesícula. Bueno, salió cuello de fémur, cuello de fémur. Ajá. Salieron esos dos pares. Ujú. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajarlo. Por ejemplo, son pares de reservorio. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí se pueden alojar virus, bacterias, hongos o parásitos para que cuando el paciente esté tomando algún medicamento, pues el microorganismo no llegue ¿cómo se llama? No llegue a ser afectado. Entonces, no es en específico un hongo o una bacteria, un hongo o un parásito o un virus. Ajá. No hay en específico. Entonces, ese tema no lo vamos a tocar. Pero vamos con respecto a las enfermedades que se pueden presentar en la vesícula biliar. Se puede presentar lodo biliar, se puede presentar piedras en la vesícula, obstrucción en el conducto, etcétera. Esta paciente, cuando la revisé, tenía poco tiempo de que se le habían extirpado la vesícula biliar. Entonces, lo voy a poner aquí y ella ya, al tener una operación, pues, lógicamente es un muñón. Ajá. Y hay ocasiones en las cuales cuando se realiza un corte quirúrgico en determinada zona, ya sea para extraer un órgano o porque simplemente tienen que abrir para poder limpiar, desinfectar, etcétera. Tan solo ese corte quirúrgico ya realiza cambios del pH, del potencial de hidrógeno en esa zona. Entonces, sí, efectivamente, el par vesícula-vesícula sí lo necesitaba el paciente. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque ya, como comenté en días anteriores, en semanas anteriores, si mal no me equivoco, se le había extraído la vesícula biliar. Y cuando hablamos en cuestiones de emociones, ¿qué nos quiere decir la vesícula biliar? Ojos, A ver otra vez, por favor. enojos, Sí, tiene que ver con el enojo, pero no específicamente el enojo. pues en esa rama de sentimientos, pues hay frustraciones, proyectos no, no concluidos o no sé. No, tienen ¿Ok? que decirme tal y como se los he dicho para que hablemos en el mismo lenguaje, porque si no vamos a empezar a inventar. Se dice que el paciente presenta episodios de ira, es una paciente iracunda y sí, tiene su carácter, ajá, tiene su carácter. Muy buena persona, pero cuando se enoja, cuidado, es de mucho carácter. Y entonces, ¿qué creen?
El par vesícula-vesícula, por lo que les he comentado, inmediatamente se ve reflejado que el paciente requiere de dicho par. Lógicamente la paciente es una conocida mía, pero si fuera una desconocida, una de las preguntas que le haría si ha presentado algún malestar a la altura de la vesícula biliar. La paciente haría referencia de que hace unas cuantas semanas le fue extraída la vesícula. Inmediatamente la segunda pregunta que haría es de que si llega con respecto a las emociones, si todo lo llega a tomar personal a tal punto que llega el grado de sentir ira por las situaciones que se presentan. Y lo más seguro es que su respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque hace un momento comenté la paciente ya tengo años de conocerla, es muy linda persona, pero cuando se enoja, oye, mejor hazte un lado. Ajá. Con respecto al cuello de fémur, ajá, también sigue siendo un par de reservorio. Puede ahí habitar virus, bacterias, hongos o parásitos. Ajá. Entonces, en ese tema todavía no lo vamos a tocar. A partir del hígado sí ya tocaremos el microorganismo porque cada par está asignado a un microorganismo específico. Ujú. Pero entonces vamos a ver las enfermedades que se pueden presentar en el cuello de fémur. Lógicamente, en el cuello de fémur puede presentarse malestares como, por ejemplo, dolencias a la altura de la pelvis, o mejor dicho, lo voy a poner aquí entre paréntesis, de la cadera. Ajá. Ya sea que sea originada por el hueso del fémur, ajá, pero en este caso no se reporta ningún malestar, ningún dolor bastante incómodo. ¿Por qué hago este comentario? Porque cuando hay lesiones en el hueso es un dolor horrible. Ajá. Ya sea una fisura, ya sea una fractura, se puede presentar malestares al cercanos a la pelvis, no directamente por el cuello de fémur, pero sí se pueden presentar a la altura de la cadera, los cuales lleguen a afectar la zona en donde se encuentra el cuello de fémur. Lógicamente también tenemos que andar viendo si hay alguna deficiencia de calcio a la altura del cuello de fémur. Ajá. En cuestiones de emociones, ¿se acuerdan? ¿Se percataron de qué lado está el imán de polaridad negativa? Quedó del lado derecho del paciente. Muy bien, excelente. Ajá. Entonces tenemos que la polaridad negativa está del lado derecho. ¿Eso qué nos quiere dar a entender? Es un tema relacionado con el vínculo paterno, con el lado masculino. Es más exacto esa última parte. Ajá. Está relacionado con respecto, lo voy a decir así, con respecto a una energía masculina. Ajá. Puede ser el padre, claro, pudiera ser. Puede ser la pareja, sí, pudiera ser. El trabajo también, el dinero, los bienes materiales, etcétera. Entonces, claro que tiene que ver todo ese tipo de cuestiones, pero en estos momentos yo no podría decir que sea directamente con el padre, pero tampoco lo puedo desechar. Ajá. Ahora, el cuello de fémur es un hueso. ¿Qué nos está diciendo a nivel emocional? Tiene que ver con el sostén, o sea, el Uh, soporte, el... sí y no. ¿Por qué? Porque yo pregunté por el hueso. Ajá.
Y en este caso, Valeria, pues espero no equivocarme de nombre, me está hablando con respecto a la pierna, es decir, el hueso forma parte de la pierna y eso quiere decir que está relacionado la cuestión de el sostener, ajá, sostener el caminar, lo voy a poner de esta manera, para alcanzar un proyecto de vida. Ajá. Pero ahora me falta el hueso. ¿Qué significa el hueso? ¿Se acuerdan? Creo que los huesos era como los valores de la persona, ¿no? Sus Muy bien, raíces. excelente. Ajá. Son los valores o creencias que tiene la persona. Ajá. Entonces, vean lo siguiente. Ah, déjenme silenciar acá. Entonces, bueno, el orden no importa, ¿eh? El par vesícula-vesícula lo que nos está diciendo es que la paciente, ajá, se encuentra iracunda, ajá, se encuentra iracunda, es decir, se encuentra muy, pero muy enojada. Ok, en primera instancia tendríamos que andar preguntándole a la paciente, debido al par vesícula-vesícula, si existe alguna situación al día de hoy en la cual le genere mucha molestia la situación. Ajá. Entonces... Ese es el primer par, vesícula, vesícula. El segundo par, le estaremos diciendo a la paciente si presenta algún dolor a la altura de la pelvis. Ujú. O sea, tenemos que preguntarle a la paciente si existe algún dolor a la altura de la pelvis. Ajá. Esa es una de las primeras preguntas que yo le haría. La segunda pregunta que yo le haría va con respecto a la cuestión emocional. Y entonces le haría más o menos la pregunta, la siguiente pregunta. Ujú. Al día de hoy, ¿tienes un proyecto que no se ha concretado debido, debido a la presencia de una energía masculina y que debido a esa situación sientas que no has logrado avanzar para alcanzar dicho proyecto? Vamos a hacerlo más pequeño. Entonces, con estos dos pares, tengo la sospecha de que mi paciente está muy, pero muy enojada. ¿Ah? Y el cuello de fémur me está hablando con respecto a que existe la posibilidad de que no ha podido alcanzar un proyecto de vida, una meta, una ambición. Ajá. Y esto ha sido debido a la presencia de una energía masculina, ajá, la cual no le permita avanzar en dirección a ese proyecto y que por lo tanto esté poniendo en tela de juicio sus creencias éticas y morales. Para no hacerles el cuento más largo, déjenme platicarles que esta paciente lo que estaba viviendo era problemas económicos. Ajá. Ella tiene dos hijas, tiene su pareja y estaba teniendo, bueno, la verdad es de que, bueno, vamos de nuevo. En aquellos momentos estaba pasando por problemas económicos. Ujú. La verdad es que ya estaba, pues, desesperada
y no sabía qué hacer. Su marido le decía que se fueran de la colonia en donde se encontraban. Ellos vivían en Ecatepec y que se fueran a vivir con su, bueno, con su mamá. Su mamá vive allá por las pirámides de Teotihuacán. La razón por la cual el marido le pedía que se fueran era porque no tenían que pagar renta. Su mamá les podía dar unos cuartos que ya pudieran ser de ellos. Ajá. Y entonces ella no sabía qué hacer, si quedarse todavía, seguir rentando. Pues, lógicamente aquí la cuestión que ella estaba presentando era de que si se quedaba, pues iba a estar cerca todavía de su mamá, pero tenía que seguir pagando renta y lógicamente sus problemas económicos le estaban afectando a tal punto de que pues le costaba trabajo pagar la renta. Ajá. Entonces, y segunda, si se iba bajo la recomendación que tenía de la familia de su marido, pues a donde fuera no iba a pagar renta, pero iba a irse, es que no, no me acuerdo cómo se llama el pueblito, porque es un pueblo, en verdad es un pueblo. Lógicamente ahí no iba a pagar renta, iba a poder ahorrar más. Los cuartos que le daban, pues ya serían de ellos, serían de sus hijas, pero lógicamente sería irse lejos de su mamá. Sí, irse literalmente a un pueblo no es que sea malo, pero pues lógicamente ya no se tendrían los mismos servicios que viviendo en Ecatepec, que tampoco no es muy bonito Ecatepec, ¿verdad? Y yo puedo hablar porque lo tengo al lado, yo vivo en Nezahualcóyotl y al ladito está Ecatepec. Y entonces, bueno, para no hacerles el cuento más largo, a final de cuentas sí se fue, ajá, tomó la decisión de ya no seguir pagando más renta, a aceptar los cuartos que le daba su suegra. Al día de hoy sigue todavía construyendo, yo la veo muy contenta, ajá, pero tuvo que cambiar de creencias, es decir, ella siempre ha vivido en zonas urbanas, como lo es Ecatepec. Y desde el año pasado, pues tuvo que irse a un lugar en donde, pues, hagan de cuenta, donde ella vive, pues no hay un restaurante, por ejemplo, o no hay un centro comercial, para poder comprar una torta, una quesadilla, para comprar una pizza, etcétera. Tienes que ir al centro del pueblo. Es que no me acuerdo el nombre. Y no es que sea mal, solamente que tomó la decisión de cambiar esos servicios con la intención de no pagar la renta. Y al día de hoy le está funcionando su decisión, pero tuvo que cambiar el enfoque a tal punto que decir, bueno, prefiero sacrificar todos los servicios que tengo cercanos a mí. Aquí viviendo en Ecatepec, pues tú sales y lo más seguro es que en la esquina te encuentras una tienda. Allá donde actualmente vive, no es así. Para ir a una tienda, pues son calles las que tiene que caminar o andar manejando. Entonces, vean toda la información que nos puede proporcionar cada uno de los, ¿cómo se llama? De los pares correspondientes. Solamente lo único que les tengo que pedir es que se tienen que apoyar de los manuales que yo les he proporcionado para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes y obtener la información de los pacientes. Se van a dar cuenta que muchos de los pacientes van a empezar a hacer comentarios como, ¿cómo es posible que tú sepas qué era lo que estaba sucediendo? Solamente me hacían las preguntas, pero pareciera que tuvieras una idea de qué es lo que estoy viviendo. Solamente se tienen que apegar a las cuestiones que les he comentado, principalmente a nivel emocional, con relación a la biodescodificación con respecto a las enfermedades que puedan estar tratando. Ese par no solamente a nivel de microorganismos, sino también a nivel de enfermedades en donde estemos colocando los imanes. Por eso es muy importante que tengan ese conocimiento. Preguntas, dudas, chicas, chicos. Profesor, dentro del video,
en el reservorio de Muñón Muñón, que hacía referencia que había que preguntarle al paciente si había tenido alguna cirugía reciente. No sé si entendí bien, pero ese reservorio de Muñón Muñón tendría que ponerse sobre donde recién, bueno, reciente o no, estuvo la cirugía, en cualquier parte del cuerpo en donde haya sido la cirugía, porque hicieron mención que, por ejemplo, incluso las dentales contaban como Muñón Muñón. Sí, tal y como lo estás comentando, Valeria, de la manera en como lo estás diciendo, se tiene que realizar ese proceso. Lógicamente, en la práctica, pues yo ya sabía que le habían retirado la vesícula biliar, entonces, antes de revisar el par Muñón Muñón, ya había revisado el par de vesícula biliar, y sí solicitaba el tratamiento. Vuelvo a mencionar, cuando hay un muñón, el pH del cuerpo humano cambia. Ajá, no siempre, no siempre, pero en la mayoría de las situaciones cambia. Entonces, hasta las cirugías dentales, la cesárea tiene que ser revisado, tiene que ser tratado como muñón. Lógicamente, si el paciente le hace falta una parte del brazo, le hace falta una parte de la pierna, eso es considerado como muñón y se tiene que revisar. ¿Por qué? Porque al haber alteraciones del potencial de hidrógeno, es posible que esté en un estado alcalino o esté en un estado de acidez, y por lo tanto ahí se estén resguardando virus, bacterias, hongos o parásitos. Y es por esa misma razón que se le tiene que preguntar al paciente si ha presentado alguna cirugía reciente o no reciente para poder revisar muñón muñón. Si hay más de una cirugía. Hay que revisarlas todas, de hecho. Ok, De hecho, hay gracias. que revisarlas todo. Ajá, ¿no? De que hay que revisarlas con la intención de ver si se requiere equilibrar el potencial de hidrógeno para bloquear completamente ese almacén o conocido también como reservorio, y no se estén resguardando algún microorganismo en ese muñón. Ujú. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? Bueno, ahora yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo van? Si se fijan en el video que les acabo de mostrar de los reservorios, por lo regular, cuando nosotros vimos el par, por ejemplo, cuello de fémur, solamente se revisó de un lado. Ajá, no me acuerdo si era del lado derecho o del lado izquierdo. Creo que el lado derecho. Pero cuando yo les muestre la forma en cómo yo reviso a los pacientes, voy a revisar los dos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, el cuello de fémur derecho y el cuello de fémur izquierdo. Lógicamente, si me sale ya a la primera, ya por lo regular ya no tengo necesidad de revisar del otro lado. Sé que tengo que impactar el par correspondiente. Ajá. O, por ejemplo, el par interiliaco. Hay interiliaco derecho y hay interiliaco izquierdo. Cuando reviso el interiliaco derecho, los talones me quedan parejos. Tengo obligación de revisar el interiliaco izquierdo, ajá, que en este caso también me quedaron parejos. Pero ustedes tienen que revisar los dos lados, si es que existen. Por ejemplo, el par vesícula no tiene dos lados, solamente tiene uno. Entonces ahí no hay necesidad de revisar los dos. Pero, por ejemplo, el interiliaco, pleura, sí hay necesidad de revisar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Mm? Y una recomendación, miren. Bueno, lógicamente en el trayecto de lo que llevaremos del curso, yo les voy a pedir que usen el imán, ajá, que coloquen el imán, vayan a donde están los talones y revisen. Coloquen el imán, vayan a donde están los talones y revisen. Es cierto que se lleva más tiempo de esta forma de revisar al paciente. Ujú.
pero tiene una razón de ser. Lo que intento es que cada vez que ustedes revisen a las personas con esta metodología, su cerebro va a tener dos registros. Ajá. El primer registro es de dónde voy a colocar el imán. Ujú. Y entonces ese tipo de práctica va a fortalecer, le llaman andamiaje en pedagogía. Va a tener un mayor andamiaje, ajá, y eso los va a preparar para el momento en donde cual yo les diga cómo se realiza el proceso de la bioenergética. Ajá. Si tú ya estás revisando los pares usando bioenergética, yo te recomendaría que al menos las prácticas que hagas con un servidor, vayas colocando imán por imán. Ajá. De esa manera voy a fortalecer la cuestión en donde vas a colocar, anatómicamente hablando, vas a colocar el imán tanto de polaridad negativa como de polaridad positiva, y eso se va registrando en tu cerebro y hará que sea más fácil la bioenergética. Ajá. Entonces, esa es la primera cuestión. Hablando anatómicamente, que el cerebro registre en dónde voy a colocar el imán. Y segunda, miren, cuando yo tomé el curso con el doctor Boyce, pues el curso fue de una semana de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ajá. Déjenme decirles que la verdad es que no fue un curso que yo dijera valiera la pena. No es por criticar a mi maestro Gois, él era médico, él no era maestro. Y aparte de que tenía un carácter bien lindo, olvídate. Y entonces él se dedicó a enseñar lo que sabía, que era lo que sabía. Él se dedicó a enseñarnos ¿por qué razón el biomagnetismo funcionaba en el cuerpo humano y era capaz de eliminar los síntomas provocados por virus, bacterias, hongos o parásitos? Entonces, hagan de cuenta que de lunes a viernes fue un curso teórico, teórico. O sea, ninguno de los que estuvimos ahí, que les puedo decir que éramos como 100 personas, ninguno de los que estuvimos ahí tocamos un imán. Ujú. Tocamos ni un solo, no tocamos ni un solo imán. Entonces, por lo tanto, pues nos quedamos con muchas dudas con respecto a dónde va el imán, cómo tengo que hacer el rastreo, etcétera. Ajá. Por las limitantes que tenemos de este curso que está impartido por Zoom, lógicamente también diría uno, pues es que es muy parecido. Pero entonces, lo primero que yo les recomiendo es que antes de otra cosa, consigan sus imanes. Ajá, consigan sus imanes. Si no tienes imanes, lógicamente la práctica no va a tener el mismo impacto. Debes de conseguir tus imanes, debes de invertir en tu proyecto terapéutico. Ajá, entonces tienes que conseguir tu paquete de imanes. Segunda, miren chicas, bueno, nada más está Gregorio que le mando muchos saludos. Ajá, allá hasta el Perú. Ajá. Miren chicas, Gregorio. eh, el cerebro es una herramienta poderosa, pero está mal entrenado. El cerebro es una herramienta poderosa, pero está mal entrenado. A la primera, por lo regular, nosotros no recordamos nada, entre comillas, porque el cerebro en verdad recuerda todo, todo lo recuerda. Pero la mente consciente del cerebro, les puedo asegurar que ahorita a las 10:30 o a las 11 de la noche, no, muchas cosas que les dije simplemente no las van a recordar. Ajá. Entonces, lo primero bueno, lo segundo que yo les pido es que revisen las clases. No se confíen que con solamente el estar aquí presente en la clase será suficiente para recordar todo. No, yo los invito a que revisen la clase, ajá, mínimo una vez más. Ujú. Mínimo revisen las prácticas, por favor. Y una cosa que más, una tercera cosa que les recomiendo es que descarguen e impriman
los manuales. Son muy importantes al momento de que estamos revisando al paciente y ustedes encuentran que el paciente requiere de un par, que tengan el manual en la mano para poder revisar qué información nos está dando ese par y pueda ser de manera más efectiva. No dejen de pasar tiempo para cubrir estos tres requisitos que les estoy comentando. Consigan en la brevedad posible sus pares, sus imanes. Si ya los tienen, excelente, fantástico. Ahora repitan mínimo una vez más, vean la clase. Y lo segundo es que descarguen e impriman sus manuales. Ajá. Recuerden, la salud de las personas van a estar en sus manos y tenemos que dar unos excelentes diagnósticos y por lo tanto tratamientos. Por eso es muy importante que ustedes desde el inicio del diplomado empecemos a revisar personas. Ahora, con respecto a las prácticas. Yo les recomiendo que mínimo revisen 5 personas, por ejemplo, ahorita que ya terminamos de ver los pares de reservorio, que al menos ustedes revisen a 5 personas en un lapso de 7 días, es decir, un día, una persona al día. Ajá. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que agarrar práctica. Ajá. La práctica hace al maestro, es un hecho. Y a veces la única forma de cómo obtener excelentes resultados con los pacientes es practicando. Ajá, es practicando y es practicando y es practicando. Ujú. Muchos alumnos, muchas alumnas me han dicho, es que yo no tengo a nadie en quien revisar. Sí, sí tienes a alguien a quien revisar. Solamente es cuestión de que les empieces a comentar qué es lo que qué es lo que haces. Ajá. No es cuestión de fe, es decir, las personas no tienen que tener fe para que tú puedas realizar tu rastreo. Solamente, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto tiempo me llevé? Me llevé 15 minutos en revisar los pares de reservorio. Ujú. No te lleva mucho. Y puedes revisar los pares de reservorio en tu hijo, en tu hija, en tu mamá o en tu papá o hasta en tu pareja. Ajá. Tienen que revisar mínimo a 5 personas en un periodo de 7 días.